Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en la quinta sesión del seminario CIEL de este año 2024 y el día de hoy nos acompaña el maestro Arturo para presentar la resonancia de Hartmut Rosa y la literacidad. Me voy a permitir presentarles al maestro Arturo antes de cederle la voz. Y bueno, el maestro Arturo Verduzco Godoy actualmente es jefe del Departamento de Teorías e Historias del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Forma parte del Comité Académico de las Cátedras Fernando del Paso, Arte, Poética y Literatura, y Hugo Gutiérrez Vega, de Poesía y Periodismo Cultural. También es miembro de la Junta Académica de la Maestría en Estudios en Literacidad y de diversos comités para la renovación de los planes de estudio de diferentes licenciaturas. Es maestro en gestión cultural y licenciado en psicología por nuestra casa de estudios. Su línea de investigación es educación, cultura e identidad y participa en diferentes programas de licenciatura y posgrados en la Universidad de Guadalajara, tales como diversas licenciaturas en artes, la maestría en educación y expresión para las artes y la maestría en estudios en literacidad. Es uno de nuestros más fervientes colaboradores en la maestría y en el ITRALI también, ¿no? Y ha elaborado, ay, perdón, ha elaborado, ha elaborado en colectivo el modelo educativo siglo XXI UDG, propuesta didáctica pedagógica basada en el diseño, producción de contenidos y difusión multimedia, también de diferentes artículos y prólogos, principalmente centrado en las cuestiones de identidad y conocimiento del otro. Publicó la novela Alejandrina y los peces y los plaquetes de poesía, un solo de tres y canción porfiada. Fundió y dirigió las revistas Juglares y Alarices, Espacio, Arte, Literatura, la revista 13, Cultura, Conocimiento y Ciencia, y Fagia, Poesía y Foto. Bueno, sin más, le voy a dar el uso de la voz al maestro Arturo para que nos presente la conferencia del día de hoy y pues le damos una calurosa bienvenida y agradecimiento, ¿no? Por todo lo que colaboramos, tanto en la maestría como en el ITRANI. Maestro Arturo. Este, Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Este, Vamos a hablar de Hartmut Rosa. Este, desde luego, tan solo unas, pinceladas de este autor que pertenece a la corriente llamada de teoría crítica o conocida como la Escuela de Frankfurt. Este, Se dice, bueno, pues, es la cuarta generación de esta escuela de Frankfurt, a la que pertenece Hartmut Rosa, en la que, como ustedes saben, estuvo Teodoro Adorno, Walter Benjamin, Marcuse, Jürgen Habermas, Erich Fromm, en fin, estos autores que por ustedes son conocidos. Nuestro autor es un autor alemán, este, estudia, digo, es profesor de Sociología General y Teórica de la Universidad de Friedrich Schiller de Jena y director del Centro Max Weber de la Universidad de Erfurt. Entre los libros que tiene traducidos al español están Alineación y Aceleración, hacia una teoría crítica de la temporalidad de la modernidad tardía, Resonancia, Remedio a la aceleración, ensayos sobre la resonancia y lo indisponible. Eh, voy a intentar hacer una invitación a leer a este autor, más que tratar de explicar su teoría. Me voy a permitir leer un texto y luego, si quieren, podemos armar una conversación. Este, Su libro principal es La Resonancia y tiene como subtítulo las relaciones con el mundo. Entonces, nosotros bien podríamos sustituir ese subtítulo de las relaciones con el mundo con las relaciones con el otro. Es decir, podríamos estar hablando de identidad o de identidades y podríamos entonces estar hablando
de literacidades y de lecturas del otro y de lecturas del mundo. Para Hartmut Rosa, la aceleración es el principal problema al que se enfrenta el ser humano en esta que él llama la modernidad tardía, que más adelante me voy a permitir tratar de explicar a qué se refiere Rosa con modernidad tardía. La aceleración está en todos lados, desde luego en la lucha prácticamente cuerpo a cuerpo por hacernos de recursos económicos y la diversidad de artículos de consumo. Desde el comer rápido, vivir rápido, para poder alcanzar otro vivir en el mismo día. Aceleración en el arte. No durar ni 3 minutos frente a una obra, tomarnos una selfie con ella e ir corriendo al restaurante del museo, beber vino y ver la obra en nuestro teléfono. Nosotros podemos apreciar en un museo como el de arte moderno de Nueva York, que ellos hacen una gran campaña para ver la obra del mes. Entonces la gente se apiña frente a la obra del mes que fue muy publicitada con banderolas en los postes, en los camiones, anuncios, y mientras la gente está piñada, queriendo ver la obra, que en realidad no la ve, sino se toma una selfie con la obra del anterior mes está, prácticamente sola. Entonces, es otra manera de consumir arte, porque lo que importa es la aceleración y la rapidez con que nosotros podamos consumir la obra para irnos a otra cosa y no tenemos tiempo para la contemplación. Un concierto de 15 grupos en grandes espacios que tocan al simultáneo y escuchar una canción de cada grupo cuando mucho. Esto sucede mucho con el festival de una cervecería que presenta aquí en Guadalajara, que presenta pues, a cerca de 15 grupos o 14 grupos, y entonces vas desfilando por cada, por cada espacio, escuchas una canción y te movilizas a otro espacio, medio escuchas la mitad de otra canción y te vas a otro espacio. Somos el acelere, la rapidez que produce alienación, es decir, una ceguera espantosa de ojos abiertos, un cuerpo que no está en condiciones de disfrute en ningún lugar. En la playa, la arena le molesta, el campo son mosquitos, las contemplaciones pérdida de tiempo y no hay tiempo que perder porque eso significa perder recursos. Si pensamos en la tecnología, por ejemplo, no es la que nos ahorra tiempo, como se supondría. Por el contrario, permanecemos sujetos a ella, en una codependencia en donde su uso nos crea adicciones de estar en permanente contacto con un mundo al que accedemos en la lejanía y deprisa, buscando a las personas como recursos para la diversión, cancelar nuestra soledad, ampliar nuestro capital social virtual. Así pues, la aceleración tecnológica, sus avances no son, per se, ahorradores de esfuerzos, el gran atajo para disponer de mayor tiempo. Por el contrario, mantenemos una sujeción a ellos que nos inhabilita para realizar otras acciones. Eso sí, buscamos el mejor procesador, el mejor smartphone con 3 o 4 cámaras cada determinado periodo de tiempo, en una renovación constantes. Estos exocerebros, como los nombra Roger Bartra, ahora son circuitos que nos subsumen de nuestras realidades. El ritmo tecnológico no es el ritmo de nuestro psiquismo, lo que produce, entre otras cosas, los famosos burnout, las depresiones y la ansiedad que vemos por todas partes y en los más diversos sectores sociales. La aceleración es producida por una búsqueda constante de recursos. Tenemos terror a la falta de recursos y para obtener dichos recursos hay que actuar deprisa, muy deprisa, consumiendo tiempo en la obtención de ellos. Hartmut Rosa pone el ejemplo de dos personas, vamos a suponer René y Ricardo,
quienes tienen conocimiento de una convocatoria de pintura. El primero, René, se da la tarea entonces de ir a comprarse un caballete. Luego, mandar a hacer un bastidor con las medidas y la tela que son de su preferencia. Después, se dispone a comprar los tubos de tinta y seleccionarlos meticulosamente, y lo mismo hace con los pinceles. En fin, que a nuestro querido René la búsqueda de los recursos lo ha dejado con muy poco tiempo para pintar en los términos de la ficticia convocatoria. En cambio, Ricardo arrancó una hoja de su tablón de dibujo, tomó los colores que tenía a la mano y se sumergió en las líneas y trazos que iba dando, perdiéndose, por así decirlo, en el fondo de su dibujo, sintiendo una especie de iluminación conforme avanzaba en lo que pintaba. Obviamente, no sabemos quién va a ganar el concurso. Lo cierto es que René consumió un buen tiempo en la consecución de los recursos. Su preocupación estaba colocada ahí, en allegarse de recursos. Para Hartmut Rosa, la solución a la aceleración no es la simple desaceleración, sino el encuentro con la resonancia. Pero antes de seguir avanzando, déjenme poner un ejemplo que ilustra muy bien lo que intento explicar en la teoría de Rosa. En 2002, McDonald's, la cadena de productos de comida rápida por excelencia, se quiso instalar en el centro histórico de Ciudad Oaxaca. Francisco Toledo, nuestro gran artista, organizó una tamaliza y consiguió 10,000 firmas en contra de la instalación de una tienda de esta marca. En esta lucha se explicó la laboriosidad que requiere la producción de dicho platillo mexicano. Los tamales, por cierto, fueron de dulce, mole, rajas, chepil y frijol. La cadena de comida rápida no se instaló en el municipio. El frenetismo de la aceleración conduce a una alienación que ha desatado la diversidad de crisis a la que nos enfrentamos. Crisis que se podría definir como crisis de las relaciones en diversos órdenes, con la naturaleza, con los otros y con nosotros mismos. No hay tiempo que perder ni momento para contemplar. Somos, como también lo afirma Bauman, cazadores de sensaciones y, como lo dice Rosa, cazadores de recursos. No hay tiempo que perder. Es necesario para sobrevivir concentrarse en conseguir los recursos. Así, nos enfrentamos a competencias salvajes en todos los niveles, ya que hay que obligarse a ser el número uno, llegar primero, tener primero, acumular el mayor número de mercancías, consumir indiscriminadamente y mantenerse alerta, movilizando las energías individuales y colectivas para dichos propósitos. Apropiarnos del mundo, pero no en términos de transformación para el bien común, la vida buena, sino depredar y alienarnos, convirtiendo a nuestros entornos en grises y vacíos, convirtiéndonos en lo que Freud llamó la bella indiferencia para nombrar a la histeria. Nada nos anima, vivimos en el desencanto, portadores de una nube gris. Esta modernidad tardía, dice Rosa, desemboca en una inmovilidad fulminante que nos aleja de los demás y del mundo. Acostúmbrate a que todo sea nuevo y diferente. Esa es la consigna totalizadora de esa modernidad tardía. Y entonces, frente a estos cuadros de vida, la resonancia son las experiencias de encuentro, de reconocimientos que pueden estar en una diversidad de sitios, personas y experiencias, familia, religión, naturaleza, incluso en el propio trabajo. El encuentro de una mirada y su correspondencia, estrechar una mano, detenerse para recoger una flor, hacer lo que se quiere sin la alevosa prisa encima. La resonancia es constitutiva de la identidad
me crea condiciones para verme, reconocerme en mi mismidad. La resonancia es, pues, el respiro que tiene el individuo para conectar, colocarse en el mundo de una manera en que lo estético, lo lúdico, como lo común y compartido, cobran un significado que hacen plena a la persona, quien tiene una toma de posición frente al mundo, de asimilarlo transformadoramente. La resonancia, pues, nos quita la rigidez y mudez frente al mundo. La resonancia es una literacidad que nos quita el agobio y nos llena de una profundidad humana, nos humaniza y personaliza en una relación diferente con el mundo. La resonancia es la conexión verdadera, profunda con la vida, la significación de nuestro cotidiano y nuestros sueños. Y es que la alienación nos lleva a tener miedo a nosotros. Así que nuestra relación con el mundo y con los otros es temerosa. El otro me puede arrebatar los recursos. Las comunidades migrantes me quitan el trabajo. Los desconocidos ocultan recursos técnicos, filosóficos, económicos, que comprometen mi seguridad. Mi relación con el mundo es una lucha alienada que consiste en golpear al costar de vida sin saber exactamente quién es el rival en el gran coliseo por los recursos. Alienados, cosificados y cosificadores, como lo dice Erich Fromm y Karl Kosik, somos objetos controlados y que buscan controlar. Y es que vivimos en la gran oferta de la disponibilidad. Todo está a nuestra disposición. Podemos hacer visible lo que queramos. Cualquier imagen está en nuestro acceso. Físicamente tenemos a disposición ya no solo las sopas Campbell's de Andy Warhol, los aparadores están al alcance de la mano, el shopping window. Es posible disponer del biocontrol, diseñar un cuerpo, potenciar capacidades, alcanzar mayor edad. La contracara de la resonancia, la alienación, nos convierte en sujetos inconexos que no logran conectar con sus entornos, las personas, los lugares, el mundo. La indiferencia priva en la lógica del alienado. No hay tiempo para detenerse, todo resulta igual y sin importancia. La alienación nos hace hostiles. Para Hartmut Rosa, no debemos abandonar el concepto de modernidad, pero tampoco tratarlo como único y homogéneo. La modernidad europea, americana, latinoamericana, de la de África, etcétera, tienen sus particularidades y propios desórdenes. Rosa define a la modernidad con dos rasgos, uno estructural y otro cultural y complementario, y dice: la formación social de la modernidad se caracteriza estructuralmente por el hecho de que solo puede estabilizarse dinámicamente, mientras que su programa cultural apunta a una ampliación sistemática del alcance del mundo individual y cultural. Es en ese sentido que las instituciones básicas de toda sociedad solo pueden reproducirse en el incremento, y es así que dependen sistemáticamente de la aceleración técnica y cultural. Las sociedades requieren un movimiento constante, incrementarse, mantener, aumentando su dinamismo. Así pues, Rosa define a la tardomodernidad como aquella sociedad que alcanza una velocidad que en el cambio se vuelve intrageneracional, y las identidades y la política tienden a volverse situacionales, puesto que ya no puede lograrse una integración o sincronización orientada hacia el futuro de acontecimientos y desarrollos. La posición del sujeto y su relación con el mundo, que puede variar,
debido a la propia dinamización social, estructural y cultural. Es así como el individuo se enfrenta a una inseguridad dinámica, por lo que las posiciones deben conseguirse, defenderse, modificarse una y otra vez, ganar posiciones, acelerar el paso, conseguir la disponibilidad del mundo. Entonces, dice Rosa, el sujeto se experimenta a sí mismo como cerrado respecto al mundo. No puede crear entrelazos, sentirse poroso, puesto que tiene que estar en constante reposicionamiento. La modernidad, entendida como poner al alcance del mundo, pero al mismo tiempo esta modernidad va acompañada de angustia fundamental, invasiva, persistente y recurrente. En el terreno de la producción cultural, dice Rosa, está determinado por el modo casi monomaníaco de búsqueda de resonancia y miedo a perderla. No hay peor crisis para un artista que perder su resonancia. La apropiación del mundo convierte al sujeto en alienado radical, en alguien incapaz de sentir empatía. Se encuentra colocado en el mundo sin relación. Permítanme unos ejemplos en la literatura, la poesía particularmente. Dice Rimbaud en una temporada en el infierno: antaño, si lo recuerdo bien, mi vida era un festín donde se abrían todos los corazones, donde todos los vinos corrían. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. El artista no logra resonancia con el mundo. Kafka se ve atrapado por una burocracia que lo encarcela y lo mantiene a la distancia del mundo. Sartre hace de la náusea el eje de su mirada hacia los otros y los entornos. Eliot dice en La tierra baldía, el entierro de los muertos: abril es el mes más cruel, criando lilas en la tierra muerta, mezclando memoria y deseo, removiendo turbias raíces con lluvia de primavera. Una relación sin relación con el mundo. No es posible resonar con él. Está lejos, ajeno y a la vez incrustado en el corazón del poeta. En su poema La rueda del hambriento de César Vallejo, el poeta le reclama al mundo de la disponibilidad. Una piedra en que sentarme no habrá ahora para mí. Aún aquella piedra en que tropieza la mujer que ha dado a luz, la madre del cordero, la causa, la raíz, esa no habrá ahora para mí. Abandono de la posibilidad de resonancia, literacidad que estruja, porque la alienación ha sometido a nuestras entrañas y somos ajenos, extranjeros en el mundo. Solo sabemos que tenemos que correr por los recursos, pero nuestra tarea es la reconciliación con el mundo y encontrar resonancias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Arturo. Me parece que ese es un tema como muy actual y muy contemporáneo, ¿no? O sea, hablas de la buena vida, pero creo que, o sea, y tiene que ver con esto de la resonancia y el buen vivir. Me parece que es justo como muchas de las reflexiones que se están dando en este momento, ¿no? Como cuál es el sentido, ¿no? De que tengamos todas estas cosas, ¿no? Toda la tecnología y todos los bienes de consumo que podemos tener si finalmente estamos alienados, ¿no? Si no tenemos como esta capacidad de tener una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Y como dices, no tenemos esta resonancia, entonces creo que es muy interesante. No sé si alguien de los presentes tiene algún comentario o alguna pregunta para el maestro Arturo. Este, y si no, el Yo, doctor Jorge. sí, bueno, me encantó, me gustó mucho esta mirada. Yo desconozco al autor, no,
no había tenido el gusto de leerlo, de conocerlo, y me gustó mucho la forma en que Arturo lo expuso. Creo que a lo mejor también hay algo hay mucha resonancia, ¿no? A lo mejor con nuestra generación, a lo mejor que él sea más joven que yo o algo. Hay mucha resonancia bueno, lo mencionó Eric Fromm, también hay resonancia con Marx, la alineación, todas estas miradas que nos están diciendo que estamos viviendo una especie de representación alejada de lo que, de la postura que realmente, de la resonancia precisamente, de esa resonancia que me encanta también la palabra, ¿no? De esa resonancia que debemos vivir con el mundo, con nosotros mismos, con los otros, ¿no? Y cómo eh, la búsqueda del recurso, ¿no? Que es obligatoria para quienes vivimos aquí porque tenemos que subsistir, se convierte en el fin y no en el medio para buscar la resonancia, sino en un fin pervertido que nos desgaja, ¿no? En fin, pues felicitarlo mucho, pues claro que me encantaría hacerle 1000 preguntas y sentarme a platicar con él de esto, ¿no? Pero bueno, pues lo felicito, se me hace muy bonito cómo lo expuso, bueno, más que bonito, muy bien articulado, ¿no? Y luego los ejemplos poéticos, pues también me encantaron, la mención de Kafka, de Rimbaud y todo esto, ¿no? Muchas felicidades, Arturo. Muchas gracias, Gracias, Jorge. doctor Jorge. Bueno, mientras por si sale otra participación, pueden levantar la mano o abrir su micrófono directamente, pero yo sí quisiera, bueno, está Edgar primero. Mi duda es breve. También la misma palabra que ahorita utilizó Jorge, resonancia, el maestro Arturo la utilizó cuando hablaba de, por ejemplo, lo que buscan los artistas o lo que no quieren perder, que es como su resonancia, que siempre están tratando de buscar aumentar esa resonancia. Estamos hablando de resonancia como en términos de una relevancia de mercado o de un ahí no sé cómo decirlo, como dicen en inglés, el engagement con su audiencia. ¿Compromiso? Ah, exacto. Yo creo, Edgar, gracias por el comentario. Yo creo que el asunto de la resonancia es la conexión con el mundo. Entonces, por eso dice Hartmut Rosa que se convierte en un asunto hasta monomaníaco para la cultura el que no haya resonancia. Y eso puede ser visto, digamos, desde las grandes industrias culturales como desde el sujeto o el individuo. Entonces, dice Hartmut Rosa, hay rincones de resonancia como estos espacios que antes en los 60 podrían llamarse de hippies, comunidades que cultivan jitomates orgánicos, etcétera, pequeños grupos de este tipo. Pero también está el asunto de las religiones, porque señalaba Jesús Galindo que lo poderoso que puede ser en términos de energía, por ejemplo, los musulmanes a una determinada hora en todo el mundo se pongan a rezar, o lo simbólico que es la resonancia de que tu madre te dé la bendición cuando sales de casa, por ejemplo. Y la resonancia que podemos tener cuando hacemos que algo nos guste. Es decir, volvemos nosotros también a definiciones de cultura. Es decir, aquello que te es significativo, aquello que te da sentido y te da dirección en la vida. Entonces, como no tenemos dirección y la dirección nada más está puesta en la consecución de recursos, tenemos mucha gente molesta con su trabajo, molesta con su pareja, molesta con esto, molesta con otro, porque estamos dependiendo del asunto de los recursos y no estamos en términos de resonancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le decía a la doctora Mayra, desde luego,
Hartmut Rosa pone ejemplos de cómo el médico se ve fatigado porque tiene que llenar administrativamente un sinfín de papeles, o nosotros los docentes tenemos que sacarle copias a nuestros documentos y en vez de revisar trabajos y atender alumnos. Entonces, pues nos gusta ser docentes, pero no nos gusta ser administrativos. Entonces, te meten en un trabajo, por ejemplo, para los estímulos, digamos, de juntar un montonal de papeles, o al médico lo meten a espacios en donde no puede hacer resonancia con sus pacientes, que lo que le gusta hacer es la medicina. Entonces, como no hacemos resonancia, entonces andamos de mal humor y estamos alienados, estamos miedosos porque carecemos de recursos, porque tenemos que y pagar la tarjeta de crédito, porque tenemos esto, porque tenemos lo otro, y hay que ir rápido. Desde luego que un momento como el que vive Guadalajara, quizás sea totalmente diferente al que viven los alemanes, pero para allá vamos. Muchas gracias. Bueno, yo ya iba a hacer una pregunta, pero ya veo otras manitos, entonces vamos dándole primero espacio al público. José Francisco. Gracias. Antes que nada, muchas felicidades, maestro Arturo, por la conferencia. Creo que, de cierto modo, esta aceleración, sí, los ejemplos no son claros y relevantes, pero también hay una parte que es justo una crítica que se hace cuando uno aplica una teoría, ¿no? Como generalizarla. ¿En qué sentido? En que creemos que está en todos lados y no dejamos una parte como para la contemplación, que vendría siendo la contemplación un desacelere, ¿no? Si nos vamos en términos pues de los significados. Y también qué relación tiene esta aceleración cuando uno procrastina, es decir, no tiene nada que hacer y está viendo videos en YouTube o cosas así, digamos, no está acelerado. Entonces también creo que por ahí. Y el otro comentario va en sintonía con el concepto antes señalado, que creo que pasa por la experiencia corporal, ¿no? Más que nada, esta, ¿cómo se mencionó? Se me olvidó ahorita. ¿Resonancia? Ajá, esta resonancia, justamente los ejemplos que dices, bueno, es la resonancia que te da tu madre al despedirte de casa, una bendición, o los actos religiosos, pues es una experiencia corporal, ¿no? Y que tiene que ver con no una falta de identidad, sino también con la identidad que uno tiene. Esa identidad cristiana, el que te pertiene tu madre, o una resonancia religiosa que te va a evocar crear un arte, una pintura o un poema, yo qué sé, pero vendría siendo como una experiencia corporal que nos impacta y nos lleva a, más que un enganchamiento, a una creatividad. No sé si podría hacer esta asimilación. Gracias. Fíjate, si me permites, Hartmut Rosa trata mucho el asunto que tiene que ver con el cuerpo. Yo no lo traté porque no daba. Pero primero hay que decir que la disponibilidad total, paradójicamente lleva al vacío. ¿Qué
¿qué es lo que ofrece esta modernidad tardía de la que habla Hartmut Rosa? La disponibilidad, ¿no? Entonces pareciera que el mundo está disponible, ¿no? Y entonces nosotros, alienados, vamos corriendo en busca de esa disponibilidad, que es una disponibilidad alienada, ¿no? Porque obviamente sabemos que es un problema estructural. Pero Hartmut Rosa también habla de lo posemocional y de lo possexual. Y cómo nuestros cuerpos también, bueno, ya lo mencioné muy de pasada, son cosificados por el otro, y dejamos que también nos cosifiquen. Y cómo estos cuerpos tienen que adquirir la flexibilidad que te mandata la dinámica de aceleración de una sociedad. Y entonces nosotros, desde luego, vamos por la calle y vemos cuerpos moldeados por el gimnasio, por el ejercicio extenuante, por las dietas, por las cirugías, etcétera. Entonces, claro que el cuerpo tiene que correr para permanecer vivo, porque si no es un cuerpo que está atrasado, es un cuerpo que no está en sintonía con el ritmo, con el dinamismo que debe mantenerse en la sociedad, y por lo tanto es un cuerpo rechazado, es un cuerpo sujeto al desprecio y al vacío. Pero paradójicamente ese cuerpo alienado y cosificado también es un cuerpo que está pues, flotando en el vacío, ¿no? Y carente muchas de las veces de amor y del mismo deseo. Muchas gracias, maestro Arturo. Marisol. Gracias. Buenas tardes. Maestro Arturo, muy interesante lo que está proponiendo, y reflexiono sobre el ejemplo que dio del ya fallecido maestro Francisco Toledo, que hizo esta manifestación en contra del McDonald's. Si tuviera en este momento de la historia, en el 2024, la misma respuesta. Creo que tal vez las circunstancias serían totalmente distintas, porque no sé si sea mi percepción, pero basado en lo que está proponiendo con su ponencia, cada vez nos volvemos más apáticos sobre defender nuestro patrimonio, ¿no? No le vemos el sentido. Nuestras prioridades, efectivamente, como lo planteaba, están sobre el dinero, están sobre la popularidad, están sobre los likes y los views, y lo que yo puedo influenciar al otro a hacer o a comprar. Y creo que en ese momento tuvo respuesta el maestro Toledo, pero no estaría muy segura de que el día de hoy la tuviera, ¿no? Y creo que ha sido un decremento paulatino a raíz del sistema capitalista que se nos vino con la revolución industrial, y cómo hemos avanzado y cómo hemos perdido esos momentos para la contemplación y la reflexión, ¿no? Anteriormente en las casas, afuera de las casas, se usaba que inclusive en la arquitectura se pusieran bancas, ¿no? Porque sabían que iba a haber una hora del día en que la gente se sentaba en la banca a no hacer nada. Y no hacer nada era sentarse a ver pasar a la gente, a platicar con el vecino, a filosofar, a inclusive hablar de poesía, hablar de arte, ¿no? Porque no era tal cual visto como una sola profesión, sino como una habilidad que todos pudiéramos desarrollar o tener, ¿no? Por el simple hecho de tenerla e interesarse en el arte y en la cultura, ¿no? Pero sí creo que está muy de la mano con pues esta crisis que vemos como maestros también, de la falta del pensamiento crítico, de que todo lo tomamos por encimita,
estos fenómenos que ocurrieron, por ejemplo, en la Ciudad de México con la exposición de esta mujer japonesa, que pusieron las instalaciones afuera, entonces iban y se tomaban la foto para el Instagram y ni siquiera entraron a la exposición, ¿no? O sea, así de absurdo el tema, ¿no? Pero sí me parece más que pertinente reflexionar nosotros también sobre cómo es que estamos formando parte de ese sistema y cómo estamos dejando esos espacios para la reflexión en nuestras vidas personales, si las tenemos o no las tenemos, si las estamos propiciando como maestros o no las estamos propiciando, si seguimos siendo parte del sistema, así como a nosotros nos piden un montón de papeles, ¿qué tantos papeles les pedimos a nuestros alumnos para que nos demuestren de que están ahí, ¿no? O de que están aprendiendo. Y si ese papel está respaldando, uno, nuestro trabajo, y dos, si realmente ese aprendizaje fue significativo para el alumno, ¿no? Más allá de entregarnos un documento digital o escrito. Entonces, yo quisiera como invitar a la reflexión que nos haces hoy partícipes de cómo es que nosotros también estamos abonando a que el sistema continúe creciendo de esta forma, ¿no? Digo, maestra Marisol, ha tocado varios puntos. Aquí el primer McDonald's que se instaló está aún en Colón y Juárez. Y las filas, el día de su apertura eran enormes. O sea, eran filas enormes. Pero también recordemos que en los 90 y tantos, finales de los 90s, se generó un movimiento de slow food, ¿no? De comer, de comer despacito. Ahora, no creo yo, ahora volviendo a citar a Bartra, que nosotros tengamos que meternos a la famosa jaula de la melancolía, y que añoremos una Guadalajara o un México que capaz que no ni siquiera existió, pero sí podemos nosotros, tener la posibilidad de encontrar espacios, de reconstrucción de resonancia, ¿no? Por ejemplo, en términos educativos, como dice usted, maestra Marisol, de que le sea significativo el aprendizaje a los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Que puedan, que no nos vean como un obstáculo, ¿verdad? Sino como un acompañamiento. Gracias, maestra. María Dolores. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos y muchísimas gracias por esta gran conferencia. Yo no había leído a este autor, muchísimas gracias por compartirlo. Creo que lo tengo en la lista inmediata porque me movió muchas reflexiones acerca, por ejemplo, de mi contexto que es la labor docente. Sí, estos pocos espacios que tenemos para realmente ser docentes y pues nada más estamos subsistiendo y estamos en un completo consumismo y reproduccionismo y ya no queda nada del sentido de la enseñanza. Yo que trabajo en dos escuelas, una pública y una privada, cuando veo los libros, cuando veo los programas, veo que están completamente descontextualizados de la sociedad que realmente somos. Cuando vamos a escuelas pobres, vulnerables, donde apenas la gente tiene para comer, donde no hay tecnologías, y ves aquellos libros que te hablan que los tienes que subir a este tren de la tecnología, de las redes digitales, de las nuevas formas de aprendizaje, volteas y dices, ¿cómo le hago? ¿Para dónde camino? Y me doy cuenta que pues nos convertimos los docentes quizás en un reproduccionismo de todos esos itinerarios que nada tienen que ver con nosotros, que nos han sido impuestos por políticas educativas internacionales y que pues son inalcanzables y eso se repite en los números de cifras que tenemos también de fracaso escolar, de deserción, reprobación y todos estos malestares que tenemos en la educación. También me hizo pensar mucho en este filósofo Byung-Chul Han,
con la desaparición de los rituales. No sé si esta resonancia me hizo pensar precisamente que ya no tenemos esos espacios de intercambios simbólicos que nos otorgan sentido a la vida, sentido al trabajo y sentido a las cosas cotidianas. Realmente estamos eh, subidos en un barco o en un tren que a veces no sabemos exactamente cuál es la dirección final y nos preparamos y hacemos todo lo posible, pero seguimos caminando sin una bandera fija. Entonces, yo creo que es una tarea leer este autor desde este sentido crítico para tener una nueva alfabetización de la educación. ¿Para qué educar? ¿Sí? ¿Y a quién educar? Entonces, muchísimas gracias por compartir. Muchas gracias, Lolita. Bueno, yo la pregunta que tenía, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con lo que están diciendo Marisol y la maestra Dolores, porque, pues, justo porque estamos aquí en la literacidad, ¿no? El seminario tiene que ver con la literacidad y pensaba cómo podríamos llegar a esa resonancia si no es con la desaceleración, ¿no? Porque lo que nos dices es eso, ¿no? No se trata, o sea, me parece un poco, no confuso, pero sí medio encriptado, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esta reconstrucción de la resonancia? Porque por un lado, el autor propone que no hay que desacelerarnos, ¿no? Sino lo que entiendo es más bien una reconstrucción de la resonancia, pero ¿cómo le hacemos para no quedarnos como en el plano retórico, ¿no? Porque creo que aquí todos podríamos tener un montón de, ¿qué serían? Pues de propuestas, ¿no? De decir, pues no soy administrativo, ¿no? Soy docente y como docente mi trabajo no es estar llenando plataformas, no es estar buscando un indicador que además me está proponiendo una institución internacional que no sabe el contexto en el que trabajo, porque ahorita nos dice, pues en una escuela vulnerable que ni siquiera tienen tecnología, pero la verdad es que también en la universidad ya nos damos cuenta que hay estudiantes que tienen la tecnología, pero no saben usarla, ¿no? Para fines académicos. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente poder lograr una reconstrucción de la resonancia, ¿no? Y salir, ¿no? También de esta alienación. No sé si haya algunas pistas, ¿no? Como más factibles, ¿no? Que podríamos tomar del autor o que proponga. Es que, digo, es un asunto complejo y desde luego, incumbe a todo el asunto, digamos, estructural que tiene que ver con lo económico y a la reestructuración de todas las instituciones que soportan a la sociedad y tiene que ver también con el asunto tecnológico y tiene que ver con el asunto cultural. Pero, por ejemplo, nosotros no nos podríamos plantear, digo, creo que es el ejemplo que ilustra mejor tu inquietud, el que nosotros no nos podríamos plantear desacelerar los avances tecnológicos en comunicaciones, por ejemplo. O sea, sería absurdo de nuestra parte. O sea, tenerle miedo a la inteligencia artificial, por decir algo. Al contrario, nosotros queremos impulsarla y queremos que esta inteligencia artificial se siga desarrollando y que podamos contar con mayores recursos tecnológicos. Ahora, ¿cuál es la paradoja? El que nosotros podemos encontrar en este desarrollo de los recursos tecnológicos de todo tipo. O sea, pensemos, por ejemplo, que si particularizamos a México, nuestro bono demográfico para el 2030 ya no va a ser el de los jóvenes. Entonces tendríamos que pensar en particular en este país qué tipo de desarrollos tecnológicos requerimos, porque vamos a tener una población de mayores de 60 y tantos años, y quizá en otros países tengan otros requerimientos. Entonces,
la posibilidad está, digamos, tanto en lo individual como en lo estructural. Y no podemos, por ejemplo, digamos, paralizar o desacelerar el desarrollo, sino cambiarle el sentido. Por ejemplo, esta explotación de minas a cielo abierto, por decir algo. La búsqueda de energía, de energías alternativas. La, la, no podemos parar el atractivo de las ciudades, que se siga acelerando los habitantes que vienen aquí, es su derecho. El asunto de la migración, que son asuntos estructurales. Entonces, desde luego que implica una conversión para ver cómo podemos construir ahora sí que polos de resonancia en donde podamos pues encontrarnos y darle sentido pues a nuestras diferentes acciones y quehaceres. Es lo que yo alcanzaría a ver o a decir. Porque lo que señalaba, por ejemplo, la maestra Marisol, es que, o alcancé a ver, es que, por ejemplo, hemos perdido resonancia comunitaria, ¿no? O sea, nos hemos quedado despojados de barrio. De repente hay vecinos con los que solamente cruzamos el buenas tardes y no hay manera de realizar cosas conjuntamente. Entonces, estamos también como aislados, solos y corriendo contra nosotros mismos, ¿no? Porque pues ya llegamos agotados a la casa y pues qué flojera ir a no sé dónde, que dices, no, otro día. Sí, bueno, me queda un poco más claro, pero entonces creo que aquí la cuestión es como justo, o sea, en realidad no queremos que la inteligencia artificial sea más inteligente, ¿no? Queremos que la inteligencia humana realmente se logre, porque, y ese es como el gran problema que tendríamos en estos momentos, me parece. Y por ejemplo, yo lo veo en las clases de arte, ¿no? Mis estudiantes dicen, bueno, pero es que, ¿de qué me sirve poder hacer imágenes, ¿no? Con la computadora, si en realidad lo que yo quiero aprender es yo hacerlas, ¿no? O sea, yo quiero ser el que esté pintando, no que sea la computadora la que esté pintando. Yo quiero ser quien esté haciendo poesía, no que sea la computadora quien me haga las poesías. Y creo que ahí es donde tendríamos que hacer esta conversión, ¿no? De los polos que estás llamando. Y es lo mismo aquí con los ejemplos que hemos dado de docencia, ¿no? Dices, pues bueno, es que yo quiero estar dando la clase, no quiero estar llenando la plataforma, nada más de dando ahí las autorizaciones o demás. Bueno, sería creo que ya una última intervención, ¿no? O a menos que sí haya como otras para no extendernos mucho, pero José Francisco. Gracias. No me queda tan claro cuando se refiere a este vacío, porque pues en un sentido antropológico todos nacemos sujetos a la cultura y con una identidad. Entonces, nos estamos refiriendo a las sociedades modernas, que digamos, como mencionas, tenemos acceso a todo, y ese acceso a todo nos sigue promoviendo una aceleración, o al contrario, nos frena esa aceleración porque buscamos más rápido las cosas, ¿no? Las encontramos más rápido. ¿O en qué sentido es el acceso a todo, ¿no? Y un poco con lo que comentaba Marisol, justamente esa respuesta tendría la cuestión de si el artista Toledo hiciera el mismo acto en este año 2024, pues justamente atraviesa la identidad, ¿no?
la identidad del pueblo oaxaqueño, de los tamales oaxaqueños y la significancia que tienen, porque no es lo mismo comprar una hamburguesa a un tamal oaxaqueño, ¿no? Entonces, tendría que ver con la identidad y aventurándome, pues hemos visto cada vez más, no invasión, sino sí más gente extranjera viviendo en estos pueblos llamados mágicos o denominados mágicos, que también influyen, ¿no? Y se generó pues recientemente un ejemplo, ¿no? Creo que fue en Sinaloa, que ellos estaban escuchando un concierto de una filarmónica o no recuerdo qué tipo de música, y en la música de banda, que es un elemento tradicional que atraviesa la identidad mexicana, pues no les gustaba, ¿no? Entonces, si eso ocurriera ahorita, pues diríamos, Oaxaca tiene una mayor población extranjera que propios oaxaqueños. Entonces la identidad ahí se está cambiando, ¿no? Y hasta, bueno, pues yo el año antepasado fui a Oaxaca y los restaurantes pues son muy diferentes, ¿no? Entonces, no sé si me podría profundizar un poco más en ese sentido del vacío y justo esta noción que no se hace referencia, o sea, no se habla como de la identidad, porque pues yo creo que no estamos vacíos, siempre estamos sujetos a la cultura. Gracias. Bueno, hay que decir que el asunto de la identidad es un cuento de nunca acabar. O sea, no nacemos con identidad, para empezar. Y nuestra identidad siempre está en construcción. O sea, siempre está en construcción. Ahora, ¿cuál es? Nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, se lo pregunta Hartmut Rosa, ¿qué es una vida buena? A eso hay que darle respuesta. Y esa es una respuesta, claro que puede ser colectiva. Ahí viene el 2 de junio, ¿verdad? Pero también es un asunto de una respuesta individual. O sea, ¿qué es una vida buena? A eso hay que darle respuesta. ¿Cómo es el encuentro con el otro? ¿Cuál es una nueva relación con el mundo? ¿Cómo construir una nueva relación con el mundo? O sea, yo digo, ya me harté de esto, ¿sabes qué? Pues me divorcio, me separo, me cambio de ciudad, no sé, yo quiero otra relación, con el otro, quiero otra relación, con el mundo. Pero a lo que nos enfrenta esta aceleración y esta alienación, y por su consecuencia, esta alienación es una pérdida del sí mismo. Por lo tanto, de una u otra manera, esta identidad es una identidad, zombie, por decirlo menos, que le sigue la corriente al mundo, que lo va empujando. Es como, la otra vez presumían, no sé en qué red, el silencio de los japoneses que van a trabajar para subirse al metro. Yo digo, no, pues qué flojera, ¿no? Tú ves la chilanguiza hecha un desmadre para subir al metro y van cotorreando y empujándose y no sé, pero los otros como soldaditos, para mí esa no es una manera. Y de regreso igual, nomás que bien cansados. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos qué relación queremos con el mundo, qué relación queremos con los otros, qué entendemos por una vida buena y darnos nuestra respuesta. Si nuestra vida buena no, porque no solamente es un problema económico, o sea, eso lo tenemos claro, incluye muchas cosas.
Claro que el dinero es un factor, que, no podemos negar que Marx sigue existiendo, ¿verdad? Pero no es lo único. O sea, hay gente muy empobrecida con salarios muy altos, ¿no? Y que vemos, abrimos su alacena y está llena de maruchas, ¿no? Su refrigerador está llena de salchichas y Coca-Colas, ¿no? Entonces no es un problema económico. O sea, la calidad de vida es, si entramos a ese terreno, es un asunto que tiene que ver con lo técnico, con lo estético y con un componente muy importante, con lo ético. Si no existe eso, ¿cuál calidad de vida hay? Porque no hay justicia para mí. No hay justicia para la niña indígena. Porque aquí no hay médicos capaces de practicarle un aborto y se la tienen que llevar a la pobre niña de 12 años a la Ciudad de México. O sea, es un problema ético gravísimo, ¿no? Entonces, esta construcción de las identidades es un asunto que lo tenemos que estar haciendo todos los días y que podemos nosotros, con diván o sin diván, estar todo el tiempo en dicha construcción. Porque todos los días crecemos, o todos los días nos regresamos, o todos los días hay un momento en que nos deprimimos, en que estamos alegres, en que festejamos, etcétera, ¿no? Y tenemos una multiplicidad de roles y de identidades y de identificaciones, y muchas de esas las desechamos, nos aburrimos, nos cansamos y nos vamos a jugar otro rol. Muchas gracias por la respuesta. No se oye, Mayra. Micro. Ay, perdón, ya iba a acabar, ¿no? Dice Teres Serna que gracias por la conferencia, un buen aliciente para profundizar en el planteamiento de Rosa, vida buena, alienación y resonancia, constructos sociales determinados espacial, cultural y temporalmente. Nos deja una gran tarea el maestro Verduzco para analizar y profundizar en la propuesta que abona a la teoría crítica por parte de Rosa. Bueno, creo que podríamos cerrar aquí, a menos que el maestro Arturo o alguien más tenga algún comentario. Y en caso de que no sea así, pues sería ya nada más agradecerle al maestro Arturo por estos planteamientos, me parece muy actuales, ¿no? Creo que la plática posterior nos da esta relevancia, ¿no? Y este interés que hubo. Me parece muy interesante lo que se planteó, lo que se discutió, y pues nada más agradecerle al maestro Arturo por traer estos temas a la conversación y pues bueno, a pensar en lo técnico, en lo estético y en lo ético, ¿no? De la reconstrucción y de la buena vida que tendríamos que tener todos, esperemos. Pues muchas gracias y no sé. El agradecido soy yo. Bueno, Muchas gracias. bueno, pues hasta luego a todos.